quiero dar las gracias a Paloma y a Guillermo, que aunque no han salido aquí delante, ambos han ayudado a que pudiera dar esta conferencia, y a la Comisión Científica del Colegio por esta oportunidad de dirigirme a vosotros en un tema que yo considero importante, que yo espero que vosotros también. Antes de empezar, os digo que eso que os han dado es una encuesta y que por favor la rellenéis al final, a ser posible, y la entreguéis. Es para ver cómo ha ido la cosa, si os ha gustado, si no, si esto se puede vender en otro sitio, en fin. Bueno, yo soy José Carlos de la Macorra y trabajo en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Odontología Conservadora desde hace muchos años. Actualmente enseño biomateriales en el grado y metodología de la investigación en el máster oficial. Aparte de lo que ha dicho Paloma, ¿qué es lo que me avala? ¿Cuáles son mis credenciales para dirigirme a vosotros hoy? Pues realmente yo creo que la única y la mejor presentación es que llevo muchos años en la docencia de estos asuntos, en la parte clínica y en la parte de investigación. En esta imagen podéis ver que el trabajo de profesor hace que uno mejore con la edad. Aunque no fuera por el sueldo, os lo recomiendo, solo por eso. Este era yo en el año 79, lo digo por si... Bueno, entrando en materia. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la odontología tiene o puede tener una faceta artística innegable. Gracias a los nuevos materiales y a las nuevas técnicas se pueden realizar tratamientos con una faceta artística evidente, en el sentido que se le puede dar al arte como una actividad con una finalidad estética o comunicativa. En nuestro caso, se darían ambas. Además, la odontología tiene también un aspecto de manualidad, de técnica muy alto, que es fundamental en su desarrollo clínico y que la hace muy característica. Es una profesión que depende mucho del trabajo técnico. Pero hoy no estoy aquí para hablar de estas facetas de la odontología, que seguramente tratarían, bueno, seguramente no, ciertamente tratarían mejor otros, muchos compañeros que dan conferencias en este colegio y que lo harían mejor que yo. Yo quiero hablar de otro aspecto que también es muy importante. Seguramente podríamos estar de acuerdo en que la odontología se ha formado o ha crecido a partir de una importante carga de empirismo, desde sus orígenes hasta la actualidad. La experiencia artística y manual, que decíamos antes, se ha ido transmitiendo y haciendo que las técnicas y los materiales mejoren con el tiempo, pero por el sistema de prueba y error. Pero la revolución científica, que empezó fundamentalmente en el siglo XX, pues ha permitido ampliar muchísimo los conocimientos, las técnicas y los materiales mediante una aproximación más sistemática a los problemas. Es de esta conjunción de ambas cosas de lo que yo quiero hablaros hoy, de cómo armonizar lo que uno aprende de la experiencia con lo que podemos aprender de la investigación científica para lograr... Buenas tardes. Buenas noches. Nada, de perdón nada, está usted perdonado. Es mi padre y tiene derecho a estar aquí cuando le dé la gana. ¿Estamos? Bueno, hoy ya digo que quiero armonizar estas dos cosas, ver si podemos hacerlo. Así podríamos seguir avanzando del camino que nos ha llevado de una odontología antigua a una moderna, pero de una manera racional, digamos. Este es el leitmotiv de la charla de hoy. Voy a intentar transmitir ideas para conseguir un aprendizaje y una enseñanza mejores. Un momento que cojo el puntero, por favor. Eso es. Es decir, un aprendizaje y una enseñanza mejores. Y voy a usar para ello una fotografía de dos personas muy cercanas y muy queridas, y que es una fotografía que a mí me ha maravillado siempre porque atrapa ese momento en el que uno está enseñando y otro está aprendiendo. No sé si veis las actitudes de los dos. Uno es el abuelo y otro es el nieto. No es mi nieto, pero ni mi abuelo. Bueno, vamos a primero hablar del aprendizaje, de cómo interiorizar, de cómo aprender la información que hoy en día está disponible en tantos sitios sobre tantas cosas. Hay una ley en la información científica. Esta ley comenzó a tenerse en cuenta cuando se fundó la Royal Society en Londres en 1660 y dice así: nullius in verba, es decir, en las palabras de nadie.
La información debe transmitirse escrita porque debe recibirse escrita. Ese es el germen de la transparencia en la ciencia, una de sus características más importantes. Todo el mundo debe poder acceder a la información y esta debe ser transparente. De esto vamos a hablar algo un poco más adelante. Lo primero que deberíamos hacer cuando nos acercamos a una publicación es echarle un vistazo, una cata. ¿Qué tipo de trabajo es? ¿De qué revista? Bueno, respecto al tipo de trabajo, pues hay una graduación de la información que contiene, de la evidencia que contiene, muy clara. La evidencia es, digamos, de más calidad si el estudio es un estudio de investigación aleatorizado, es un poco menor si es de observación y es bastante menor si es de otros tipos. En un trabajo de investigación, el investigador controla todo. Quién toma el fármaco y quién no, quién toma el placebo y quién no, quién está en el grupo y quién no, quién entra y quién sale. En el trabajo de observación, el investigador simplemente observa las cosas que pasan, no controla nada, ve lo que ocurre. Los otros tipos de trabajos, pues los más típicos son los trabajos de laboratorio, por ejemplo. Esos tienen menor evidencia. Bueno, el siguiente aspecto era, ¿en qué revista se ha publicado esto? Bueno, el cómo valorar esto es muy importante, pero está sujeto a muchas discusiones hoy en día. Hay varios sistemas de clasificar las revistas, su importancia, pero ninguno es universal. El más extendido hoy actualmente es uno que ha creado una empresa privada, Thomson Reuters, que es un índice que mide cuántas veces los artículos de una revista son citados en artículos de otras revistas. De entrada es un sistema muy lógico, porque en principio un artículo será más importante cuanto más lo citen los demás. Pero el sistema no es imperfecto, porque las revistas, ¿qué he hecho yo? Ahí. Porque no todas las revistas están en los listados, aunque todas quisieran. ¿Y por qué? Pues porque Thomson Reuters, que es una empresa privada y quiere ganar dinero, pone unos requisitos muy difíciles de cumplir y muy caros. De manera que no todas las revistas del mundo mundial están en estos listados de importancia, por así decirlo. Además, es un espacio que está, unos listados que están dominados por los anglosajones. Y eso es en parte culpa nuestra, porque hasta no hace mucho la información que se publicaba en nuestro país era poca y de poca calidad. Ahora sigue siendo poca, es de más calidad, pero sigue siendo poca. De esto lo veremos más adelante un poco más. Pero este sistema es la referencia mundial. Y en España la propia administración es el que usa para decir, para baremar la calidad de los trabajos publicados por españoles. Es un sistema, por tanto, que es imperfecto, que nadie está contento con él, pero es el más extendido y el más aceptado. Este es el último listado de revistas, que corresponde al año 2009. Hay un tiempo de decalaje, porque se publica en año vencido, y como podéis ver o no ver, no hay ninguna revista española. Están ordenadas por factor de impacto, como os he dicho. Bueno, para estar aquí, uno de los requisitos que pide esta empresa es que la revista tenga lo que se llama la revisión por pares. Y como diría un granino, ¿eso qué es lo que es? Bueno, este tipo de revisión es uno de los pilares de la información científica. Se trata de que los artículos son revisados por colegas, es decir, por pares de los autores, y de manera anónima. Se hace así porque tienen que ser colegas que entiendan del asunto, tienen que ser expertos de alguna manera, que los selecciona el editor, y debe ser anónimo para que los revisores pues, se sientan libres de decir todo aquello que les parezca que está mal, ¿no? Con estas revisiones ocurre todo tipo de cosas, pero lo cierto es que un trabajo siempre se beneficia después de haber pasado por esa revisión. El caso es que la idea que decíamos antes es lo que importa. La ciencia tiene que ser transparente, y este proceso ayuda, porque ayuda a comprobar errores evidentes o fraudes evidentes. Aunque con este sistema se dan errores de bulto, ya digo, al menos ayuda y la comunidad científica lo tiene aceptado y asumido. Bueno, el hecho, ya he dicho, que hay muchas revistas que no están incluidas, entre ellas las españolas. Pero el hecho de no estar incluidas en estas listas no quiere decir que la información no sea valiosa. Pero sí ayuda a sopesar un poco, a poner en valor su contenido. Vamos a ponerlo así. El no estar incluido en los listados, el estar incluido en los listados no garantiza nada, ni el no estar condena a nadie. Bueno, estas son las portadas de las revistas españolas, publicadas, digamos, por editoriales al uso.
Y este es el de las revistas publicadas por instituciones colegiales. Yo espero no haberme olvidado ninguna. ¿La información que se publica en ellas es valiosa? Sí, ciertamente sí. Aunque no estén en estos listados, eso no condena a nadie. Sin embargo, aunque la validez pueda ser magnífica, también puede no serlo. Y lamentablemente es más probable que una información sea de poco valor si no ha sido revisada antes. Yo creo que eso es evidente. Bueno, aquí traigo lo que os decía antes. Es una referencia a las publicaciones de odontología de todo el mundo que están incluidas en un buscador el más importante, que es PubMed, y traigo las de todo el mundo y las españolas. Podéis ver que en todo el mundo el volumen de información es muy importante, es inmenso y aumenta año a año. Este es el año 2000 y el año 2009. Esta es la escala. Veis que se publican aproximadamente 16.000 trabajos anuales en odontología en todo el mundo. ¿Y cuántos se publican en España? Pues bastante menos. Esta es la escala del español, de los publicados por españoles. Veis que es, hombre, va creciendo, eso es bueno, pero estamos muy lejos. Y por eso no estamos en los índices de impacto, entre otras razones. Bueno, una vez nos hemos hecho idea de la revista en que se ha publicado, vamos a echar un vistazo al artículo. ¿Quién lo escribió? ¿Quién era el autor? Hombre, es evidente que algunos autores, que son muy conocidos porque tienen trabajos de calidad, pues son más interesantes que otros. Y el sitio donde se hizo el trabajo, pues no todos los centros producen la información igual de relevante. Eso es evidente. Después miraremos, en esto tardamos un minuto, ¿qué formato tiene el trabajo? ¿Es un trabajo típico? ¿Qué tipo de trabajo es? ¿Es de investigación, como dijimos antes, o cómo no es? Las referencias que tiene, ¿las conozco? ¿Están al día? ¿Son importantes? ¿Vienen de revistas importantes o no? Si todo esto nos gusta, entonces leemos el resumen o el abstract. Y si esto nos apetece, nos parece, nos interesa, leemos el trabajo. Hay que recordar siempre que esto lleva tiempo, mucho tiempo, y cuesta mucho esfuerzo. Tiene que ser una lectura activa. Sí, como este señor. Bueno, uno tiene que meterse en el trabajo, comprenderlo completamente. Hay que asegurarse que entendemos la metodología, el lenguaje, los significados, que no siempre son evidentes. Además, deberíamos identificar las pretensiones de los autores. ¿Para qué han escrito el trabajo? ¿Por qué? ¿Qué preguntas se hacían? ¿Qué métodos han empleado? ¿Qué argumentos siguen? Y también, y muy importante, hay que identificar el contexto. ¿Cuándo se ha escrito esto? ¿Qué se sabía en ese momento? ¿De qué métodos disponían? Bien. Todo esto nos va a ayudar a balancear la calidad de lo que está escrito. Esta evidencia, la evidencia será mejor si en el trabajo se expone una asociación fuerte, un riesgo relativo muy, en fin, algo muy evidente. Si parece que hay un control adecuado de los factores de confusión y si hay una buena relación dosis-respuesta. Bueno, esto es muy fácil de ver. Y será menor si, es decir, la evidencia parecerá de menor calidad si hay limitaciones claras en la calidad del estudio, si hay alguna inconsistencia importante, si uno tiene dudas sobre su validez interna o externa, si los datos son imprecisos, son pocos o están dispersos, o si uno ve que puede estar sesgado fácilmente. Bueno, una vez hecho todo esto, nos preguntaremos, ¿nos ha convencido el trabajo? ¿Por qué nos ha convencido? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué pasos posteriores sugiere el trabajo? Y al final vendrán las preguntas más importantes. ¿Es nueva la información que me ofrece? Es decir, ¿esto se sabía ya o no? Luego, ¿es importante lo que se dice? Es decir, en este trabajo se describe algo, pero ese algo ¿es importante o no? Y luego, ¿es verdad? En el sentido de que parece que es correcto, es decir, el estudio está bien hecho, bien ejecutado, no hay errores evidentes, no es que nos engañe, sino que si está bien ejecutado. Y luego la pregunta del millón, nos preguntaremos, bueno, ¿y qué? Es decir, ¿en qué cambia cómo me ha cambiado esto? ¿Qué he aprendido yo? Bien. Para ayudarnos a tomar esta decisión, pues hay algo que yo quiero hablar de ello ahora, que es la fiabilidad y la magnitud, que es, digamos, vamos a verlo un poco más despacio. ¿Qué es la fiabilidad?
La fiabilidad es lo creíble que sea el resultado. Resumiendo muchísimo, y negaré haber dicho esto, es la famosa P. Esa P tan... ¿Qué es eso? Pues es, digamos, la confianza que podemos tener en el estudio. Esa P famosa no es otra cosa que la probabilidad de que el azar haya causado lo que hemos visto. Esa es la P. Si es baja, lo suficientemente baja, entonces no es probable que haya sido el azar, podemos pensar que ha sido la intervención nuestra, lo que sea, el medicamento, lo que sea. Si es alta, entonces lo más probable es que haya sido el azar, y el resultado será poco creíble. Bueno, y cuando hablamos de la magnitud, ¿a qué nos referimos? A su importancia clínica, a lo grande que sea el efecto, a lo importante que sea. Más tarde vamos a hablar un poco más de esto. Pero ahora nos debemos quedar con una cosa. Estas dos cosas, la fiabilidad y la magnitud, no tienen que ver, evidentemente, pero no son la misma cosa. Luego lo explicaré un poco más. Total, que el grado de evidencia del trabajo que tenemos delante será alto, si no es probable, es difícil que las investigaciones posteriores cambien la fiabilidad o la magnitud, que lo cambien, si parece que ya está establecida en lo que sea el tema. Será moderado si con investigaciones posteriores podría cambiar la estimación o la magnitud. Podría ser. Será bajo si muy probablemente cambiarán, y además de manera notable, porque vemos que es débil el trabajo, cualquier cosa. Y luego será muy bajo si las estimaciones directamente ya son inciertas y directamente no nos convencen. Bueno, vamos a dejarnos un poco de esto y vamos a ir a otro asunto. Estamos aprendiendo. Un asunto que debe ocuparnos ahora, en el momento de interiorizar información, es la posibilidad de estar sometidos a un sofisma, como este de la imagen, en el que veis que parece una escalera normal, pero no lleva a ninguna parte. ¿A que sí? ¿Ahora lo veis? Lo habéis visto antes. Bueno, todos desde el colegio, por lo menos los viejos, recordamos que las sofismas son explicaciones aparentemente fundamentadas, pero realmente falsas. Nuestro mundo está plagado de sofismas. Y hay muchísimos en el ambiente científico y en el que no lo es. El sofisma de la de leña, que es el primero que os presento, se da cuando uno se cree que muchas evidencias, cada una débil y poco consistente, tienen más fuerza demostrativa si las contemplas en conjunto. Es decir, que tú haces aparecer explicaciones débiles o poco creíbles, pero abundantes, como una explicación fuerte. Eso es un sofisma. El nombre de este sofisma viene del cuento de los tres leñadores. Tenía un padre y tres hijos que eran leñadores los tres. Entonces el padre murió y los hijos decidieron irse a ver mundo, pero no se pusieron de acuerdo a dónde ir. Entonces dividieron la leña e hicieron tres haces. Se fueron cada uno por su lado. Pero cuando llegó la noche y encendieron el fuego, como llevaban haces pequeños, ninguno de ellos pudo calentarse con la pequeña hoguera que se producía. Por eso se llama la de leña. Bueno, para no caer en este sofisma, hay que tener presente que si hay que recurrir a muchos estudios y cada uno es poco concluyente o con una evidencia débil para demostrar un efecto, es que ese efecto es poco importante, porque si no ya habría aflorado. Bueno, esto se da mucho en los anuncios, por ejemplo. Este es un anuncio típico, he borrado cuidadosamente toda la referencia para no identificar de quién es, y se dice: su éxito está basado en múltiples estudios. Esto es un sofisma. Si hubiera un estudio claro que demostrara lo que dicen, no necesitarían más. Este sofisma, ya digo, se da mucho en los anuncios, pero también se da en los trabajos de investigación. Bueno, otro sofisma, este os va a decir algo más, porque este lo habéis empleado todos, yo también. Es el de la explicación simple o la solución global. Este lo hemos empleado todos en la barra del bar, o en la conversación de sobremesa, cuando intentamos explicar un proceso complejo con una explicación simple. Por ejemplo, esto de la crisis económica es muy fácil. Los bancos tienen que hacer esto, el gobierno tiene que hacer esto otro, las empresas tienen que hacer. Hay que tener presente una cosa, que cuando una explicación es tan simple que lo explica todo en general, frecuentemente no explica nada en particular. Por ejemplo, esa otra afirmación que veis también en la barra de los bares: esto del paro lo solucionaba yo poniendo a todos esos paros a hacer zanjas. Hombre, son explicaciones muy atractivas, porque son muy accesibles, son muy atrayentes porque tienen mucho poder icónico, son muy icónicas, y dan sensación de que eres un genio.
Estas explicaciones son típicas de la medicina alternativa. Por ejemplo, lo igual cura lo igual. Qué bonito, ¿eh? De la medicina alternativa homeopática. Bueno, como digo, hay que tener presente que un problema complejo tiene siempre una solución simple, directa y errónea. Bueno, otro ejemplo de este sofisma. Podríamos estar de acuerdo que el rendimiento de un equipo de fútbol, de tenis, de baloncesto, pues depende de cómo se desenvuelva el entrenador, de las lesiones, de la calidad de los jugadores tuyos y la de los contrarios, del calendario, del apoyo de la afición, del estado del terreno, del nivel de los entrenamientos, del azar. Es un problema complejo. Sin embargo, la solución más frecuente para enderezar una trayectoria mala de un equipo, ¿cuál es? Cambiar al entrenador. Pues bueno, se ha demostrado, por estos señores que pongo aquí, que jugar con un nuevo entrenador no produce ningún efecto estadísticamente significativo en los resultados de los equipos. Pero eso sí, tiene mucha repercusión mediática, hace mucha ilusión a los seguidores y da la impresión de que se toman medidas. Pues esto puede aplicarse a la gestión de las enfermedades, que no son otra cosa que problemas complejos. De hecho, algunas enfermedades, de casi todas, estamos cada vez aprendiendo más y dándonos más cuenta de lo complejo que son sus manifestaciones, sus causas, los factores predisponentes, la evolución, la interacción con el paciente. Cada vez nos damos cuenta de la complejidad más de estas cosas. De manera que, para resumir este sofisma, os diría lo que decía Bertrand Russell. Si un hombre os dice que sabe la verdad sobre una cosa, podéis asegurar que es un hombre equivocado. Bueno, otro sofisma al que podemos estar sujetos cuando estamos aprendiendo es el sofisma, la verdad es que el nombre es bonito, de la significación insignificante. ¿Esto qué es? Cuando nos olvidamos que la significación estadística no supone relevancia clínica. No tiene nada que ver la magnitud con la fiabilidad. Ya lo hemos comentado hace un rato, vamos a desarrollarlo un poquito más. Voy a usar un ejemplo que me he inventado. Los datos son inventados, pero los cálculos son correctos. Digamos que hacemos un estudio piloto, comparando dos medicamentos, el A y el B, y utilizamos 5 pacientes y 4, respectivamente. Y obtenemos una estimación de la diferencia de 1,4 unidades a favor de B, que es más alto. ¿1,4 qué? Pues da lo mismo. Meses de duración de un tratamiento, semanas de duración de unas secuelas, lo que sea, da lo mismo, no importa lo que estemos viendo. 1,4 cosas de diferencia. Veis que la P es 0,27. Es decir, es muy mala, lo cual quiere decir que es muy probable que el resultado lo haya producido el azar. Al fin y al cabo son pocos pacientes y cualquier error en la metodología o en la muestra pues produciría un resultado así. Pero como mi empresa tiene dinero, esto es mentira, es una manera de hablar, y ya patrocina a B en vez de A, que es el medicamento estándar, pues entonces patrocina otro estudio, esta vez con 64 pacientes por grupo. Como tiene dinero, pues eso, que es lo más caro, pues lo hace. Bueno. Ahora la estimación, la magnitud es de 1,2 días o semanas o meses. Tenéis que daros cuenta que estos cambios, o sea, uno encuentra 1,4, 1,2, cambian y es lógico. Uno no siempre encuentra lo mismo, aunque lo busque de la misma manera. Bueno, el caso es que P, la probabilidad, ahora es 0,008. Algunos darían un brazo por tener esta probabilidad. Es claramente significativa. B, la diferencia es menor, pero la B es mejor. ¿Por qué? Porque la estadística nos dice que con este número tan alto de pacientes, la probabilidad de que haya sido el azar el que causa la diferencia es muy baja. Por lo tanto, la P es baja, es buena, es fiable. Bueno, total, que mi empresa está muy interesada y dice, pues vamos a lucirnos y hacemos otro estudio con 512 pacientes. Esta vez que obtenemos una diferencia de 0,7 días, semana, lo que sea, pero una P de 0,0004. No digo un brazo, algunos daban a su hijo mayor por tener eso. El resultado es menos favorable, pero la P es más significativa, más impresionante. Ahora vamos a lo que importa. La significación clínica, la relevancia de lo que encontramos es mayor en el primero, pero la significación es mejor en el último. Como veis, la magnitud y la fiabilidad no van de la mano. Ahora, ¿a qué debemos atender? Pues a ambas cosas, pero no confundirlas, hay que valorarlas independientemente.
Bueno, otra situación que nos puede tender a equivocar, y esto también nos pasa a todos, lo que se llama el error de disponibilidad. Aquí también veis que aparece el señor que está enseñando, no solo el que está aprendiendo, sino el que está enseñando, porque esto nos pasará también cuando intentemos transmitir información. Bueno, ¿a qué se debe? A que la información más disponible se hace muy prominente. La información más disponible, ¿cuál es? La más dramática, o la más concreta, o la que produce emociones más fuertes. Esto se debe a que nuestra atención se desvía hacia lo que es excepcional y lo que es interesante. Y eso, como los publicistas lo saben muy bien, las tragaperras hacen mucho ruido cuando dan premios, pero no cuando se quedan con el dinero. Y los premios de lotería se publicitan mucho. Por ejemplo, otro ejemplo. Imagina que yo estuviera dando una conferencia sobre las características de un material o de una técnica, digamos un sistema de I+D+, de un minuto. Y presento estudios, etc. En el coloquio, uno de los asistentes, normalmente Gonzalo sería, que es normalmente quien diría estas cosas, perdona Gonzalo, pues diría, se levanta y dice, pues yo las he usado y se me rompen todas. Pues muy probablemente esa idea sería la que algunos o muchos de los demás asistentes se llevarían. Y eso no solo es incorrecto, sino que además es injusto. El conferenciante presenta datos, informaciones, pero lo que se retiene es una información que se hace muy disponible porque es muy dramática. Eso no es justo y además es un error, ya digo. Hay otros ejemplos de este error que voy a citar, un poco más cercanos. Están los típicos, ya conocidos, de la supuesta y nunca probada toxicidad del amalgama o de las resinas compuestas, pero esto es un tema ya muy cansino y paso de él hoy. Pero voy a hablar de otros también que son interesantes y que pueden entrar en cualquier conversación prácticamente. Por ejemplo, el de la supuesta acción cancerígena de las radiaciones, como las de los teléfonos móviles. Todos habéis oído hablar de esto, ¿verdad? ¿Esto de dónde viene? Pues este asunto empezó cuando un señor que se llama David Reynard apareció en 1993 en el show de Larry King, que es un show muy importante en Estados Unidos, y dijo, mi mujer estaba siempre hablando por el teléfono móvil y murió de cáncer cerebral. Ese es uno de los ejemplos más claros de disponibilidad. Una información muy dramática, que se concreta en una persona, que nos podría afectar personalmente y que además toca un tema con resonancia de ciencia mala, con radiaciones ocultas. El caso es que el tema saltó mucho a los medios y disparó muchas alarmas, pero eran alarmas infundadas, y todo por no mirar un libro de física. Sabemos que la energía de un fotón es el resultado de multiplicar su frecuencia por la constante de Planck. Y sabemos que la frecuencia de la radiación emitida por los teléfonos móviles y las redes eléctricas y los microondas y las pantallas de televisión son tan bajas que nunca alcanzarán la energía necesaria para provocar una rotura de un enlace de una molécula de DNA. Y eso es incontrovertible. Claro, hay gente que dice, vale, un poco de radiación de esta no me afecta, pero mucha. Pues para entender por qué tampoco funcionaría os voy a dar otro ejemplo. Un rey inglés, Eduardo III, en 1346, que ya ha llovido, reclamaba el trono de Francia. Por cuestiones de alcoba y tal, decía que él era el heredero. El rey francés, Felipe VI, pues no le hacía ni caso, claro. Y el rey inglés tenía un ejército mucho más grande, 3 veces más grande. Entonces, ¿qué hizo el rey inglés? Mandó a la mayor parte de su ejército a Dover, que es la parte más en la que Inglaterra y Francia están más cercanas en muchos sentidos. Y les ordenó que tiraran piedras a los franceses. ¿Y qué consiguió? Pues no mucho. Sí, hubo mucha intensidad de bombardeo, ¿pero llegó alguna piedra? No. Pues exactamente lo mismo que pasa aquí. Bueno, otro ejemplo, y este con consecuencias importantes para la salud. Este señor, Andrew Wakefield, publicó en 1998 en Lancet, que no es cualquier revista, un estudio sobre una relación entre la triple vírica, el sarampión, paratelitis y rubeola, y una relación obscura con el autismo. Esta es la referencia. Bueno, esta es una información altísimamente dramática. Imaginad cómo afectaría a los padres con niños que tienen ese importantísimo desorden. O a los que tienen niños normales y sienten que quizá, solo quizá, la vacuna podría hacerles daño. ¿Qué ocurrió? Pues que en muchos países, además de en Inglaterra, donde fue un verdadero drama nacional, la vacuna fue muy cuestionada y muchos padres no se la pusieron a sus hijos. En 2008, es decir,
10 años después, Lancet retiró el artículo, cuando se demostró que los autores habían manipulado los datos. Este es un ejemplo claro en que la revisión por pares no funcionó. Fue una gran polémica, pero hay que tener en cuenta que la ciencia avanza basándose en la creencia de que los datos no se manipulan, no se engañan. Cuando eso ocurre, el sistema no tiene fácil detectarlo inmediatamente, pero como dice el refrán, el tiempo pone a todo el mundo en su lugar. ¿Las consecuencias cuáles fueron? Pues estas. A ver, le doy o no. Ya. Esta es la evolución en el tiempo del número de casos de las enfermedades contra las que se emplea esa vacuna, sarampión, parotiditis y rubeola. Están diferentes escalas de tiempo y de casos, porque no quería hacer los gráficos nuevos, pero están puestos todas, esta raya marca el momento en el que se introdujo la vacuna. Podéis ver que los casos venían bajando, pero a partir de que se introdujo la vacuna tendían a cero. Yo creo que se ve claramente, no hace falta ni ver las cifras aquí, se ve claramente que estaba tendiendo a cero. Bueno, pues ¿qué ocurrió con la tontería esta del escándalo de Wakefield y colaboradores? Pues que solo tengo los datos del sarampión y de las paperas, de la parotiditis, perdón. Pues los casos comenzaron nuevamente a crecer, estos son datos de Inglaterra, y hay que recordar que estas enfermedades, y la rubeola que no sale aquí, no son enfermedades tontas, que pueden producir secuelas importantes. Bueno, yo creo que queda claro que los datos anecdóticos, generalmente negativos, más noticiables y más dramáticos, se vuelven muy relevantes y muy citados, pero esto no debe ser así. Debemos estar atentos a no aceptar información cuando proviene de situaciones como estas. Es cierto que estos datos no son anecdóticos, al fin y al cabo provienen del Lancet, que ya quisiera yo poder meter un artículo en Lancet en mi vida, que no voy a poder. Como podéis suponer, todos los medios de comunicación se volvieron locos. Bueno, esta es una situación muy parecida a la de los políticos cuando tratan, o deberían tratar, de evitar la legislación en caliente, que es la arrastrada por situaciones dramáticas. Bueno, hemos repasado algunas cosas a las que hay que atender cuando estamos aprendiendo, cuando estamos recibiendo información. Ahora vamos a meternos en la situación que funciona en la otra dirección, desde el otro extremo del proceso. Es decir, cuando intentamos transmitir a otros lo que hemos aprendido. Vamos a ver algunas causas comunes de error en nuestros juicios, los motivos más comunes por los que nos podemos equivocar al juzgar la experiencia que luego vamos a transmitir. El primero es el azar. El azar tiene muy mala idea y está presente en todas nuestras actividades. Nuestro cerebro está construido para encontrar patrones en los sucesos, para identificar sucesiones que pueden estar o no generadas por azar. Pero esto puede muchas veces equivocarnos y vamos a ver un ejemplo y me vais a dar la razón. Esta es una fotografía de algo muy reconocible, que yo he distorsionado. Por favor, adivinad lo que es. Es como el Canal Plus, hay gente que dice que cerrando los ojos lo ve. Bien, pues esto es lo que era. El baile del Haka es una danza maorí intimidatoria que bailan las selecciones neozelandesas. Impresiona, ¿eh? Imagínate. Bueno, a lo que vamos. Pocos habíais identificado la fotografía. ¿Por qué? Porque no teníais información. No podíais formar un patrón. Ahora os enseño otra cosa, a que esto es más bonito, ¿no? Como más, a que sí, una información totalmente distinta. Si yo pongo ahora esta fotografía distorsionada, en el mismo grado que la de antes, pues muchos de vosotros podréis, a un distorsionado, ver un patrón e imagináis el contenido, ¿a que sí? Pues no. La imagen distorsionada os ha engañado. Teníais un patrón en la cabeza y lo habéis aplicado a una situación similar, pero os habéis equivocado. Esta capacidad de imaginar patrones es una herramienta evolutiva magnífica, porque es muy bueno saber cuándo puedes tomar esta hierba o no, cuándo puedes comer ese animal o no, o cuándo te puedes enfrentar a un neandertal más grande que tú o no. Para eso ayuda mucho. Pero aplicar patrones falsos o inadecuados, pues es una mala cosa. Vamos a poner otro ejemplo. Todos tenemos un modo de trabajo, una experiencia y una formación que nos dicen que en determinada situación lo mejor es aplicar tal tipo de solución, la que sea. Por ejemplo, un paciente tiene esta patología y lo mejor es hacer extracción y prótesis sobre implantes, por decir algo. Aparece un paciente nuevo con una patología similar a la que acabamos de decir. Y entonces tendemos a aplicar nuestro patrón preconcebido. A veces no nos detenemos en examinar más cuidadosamente el caso, que posiblemente se pueda aplicar de otra manera. ¿Por qué? Porque hemos aplicado un patrón. Bien.
Otra cosa que tiene el azar es que no se reparte equitativamente. Como diría un castizo, el azar hace lo que le da la gana. Por ejemplo, una serie de tiradas a cara cruz de una moneda, pues podría ser esta que veis aquí, o cualquier otra. Pero si vemos esta, podemos decir, esta moneda tiene truco. Pues no es verdad. No tiene por qué. Esto muchas veces nos lleva, y a todos nos ha pasado alguna vez, a lo que se llama la falacia del jugador. Un jugador ve una serie de tiradas, cruz, 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 y dice, la siguiente, estoy en racha, la siguiente voy a la cruz. O a los dados, o a la ruleta, lo que sea. Pues no, si la moneda no está manipulada, o la ruleta, o los dados, no están manipulados, el siguiente suceso se llama, es independiente en términos estadísticos. Es decir, la siguiente tirada tiene exactamente la misma posibilidad de ser cara o cruz. Pero nosotros hemos visto un patrón y jugamos a la cruz y te dejas hasta la camisa. En resumen, respecto al azar, hay que tener presente siempre que tendemos a pensar erróneamente que es o desorden absoluto o que obedece a patrones. Y no es verdad. Ya digo, hace lo que le da la gana. Bueno, el error de disponibilidad que nos afectaba cuando estábamos aprendiendo también nos puede afectar cuando estamos juzgando lo que hacemos. ¿Cómo trabaja en este caso el error? Pues imaginad que tratáis a un paciente con una técnica nueva, que os queda un tratamiento así como muy mono, muy correcto, mejor que el habitual y que os quedáis muy contentos. Ahora decidme, ¿no es muy probable que después cuando habléis con los colegas o indiquéis un tratamiento para otro paciente, lo primero que os venga a la cabeza sea esa técnica que también quedó aquella vez? Eso es disponibilidad. El caso no es mío. Bueno, otra causa común de error, lo que se llama la regresión a la media. Desde luego aquí, inciso, ¿quién nos iba a decir que estábamos hablando de estas cosas hoy? Bueno, ¿de qué va? Pues cuando las cosas o las situaciones están en un extremo, siempre tienden a volver a la media, es decir, a lo normal. Así, por ejemplo, las enfermedades tienden a curar, las sequías y la crisis, no perdamos la esperanza, tienden a acabar, las situaciones tienden a cambiar. Pero nosotros tendemos a creer que algo, nuestra intervención, causó esa regresión, o la curación, o el cambio. Eso se llama falsa causación. Es decir, creemos que la causa del cambio fue nuestra intervención, cuando lo fue la regresión a la media. Mirad, en Estados Unidos hay un fenómeno muy conocido, que es lo que se llama el Sports Illustrated Jinx, el gafe del Sports Illustrated. ¿De qué se trata? Pues que un deportista o un equipo que tiene una temporada magnífica, pues sale precisamente por esa razón en la portada de esta revista, que es la revista más importante del mundo deportivo, probablemente del mundo. Bueno, pues es típico que a partir del momento en el que sale en la revista, ese deportista o ese equipo comienzan a caer en sus resultados y a tener un desempeño peor. ¿Se debe a que ha salido en la revista? No. Se debe a que ha salido en la revista precisamente porque tiene un comportamiento excepcional, por encima de su media. Y lo normal es que vuelva a ella. Por lo tanto, sus números bajan a partir de que sale en la revista. Pero es una pura regresión a la media. Os traigo otro ejemplo, a ver si este os motiva más. Este es más de aquí, de Madrid. Esta es una estadística de la eficacia de Raúl, ese gran añorado. Es su relación de tiros a gol por goles, de la temporada 2004 a 2010. Podéis ver claramente que su eficacia ha ido mejorando año a año. Esto probablemente es el resultado de la experiencia y de que cada vez dosifican mejor sus esfuerzos. Pero si miramos con detalle, vemos que cada año su comportamiento es claramente mejor o peor que el del anterior. Por lo tanto, si un año le ponen muy bien, que a Raúl a la selección, o le ponen muy mal, este es un paquete, echarlo. Al año siguiente tendrá el resultado inverso, pero que no depende de lo que hayas dicho de él, ni que él se haya esforzado, sino de que regresa a su media. Pobre Raúl, como le echamos de menos. Bueno, otro motivo para estar atentos, lo que se llama el sesgo hacia las evidencias positivas, que el nombre así como que impresiona. ¿Qué es? Pues es la tendencia a sobrevalorar evidencias que refuerzan la credibilidad de la hipótesis, de nuestra hipótesis. Es decir, que oímos lo que queremos oír, que damos más credibilidad a lo que confirma nuestras creencias. Y eso no es justo, porque todas las hipótesis deberían tener las mismas oportunidades. Mirad un ejemplo típico. Un marido que se cree que le está engañando a su mujer, pues verá confirmación de esto en muchos sitios donde no la hay. Esto es lo que le pasó a Otelo, que por prestar oídos a Yago, pues se quedó sin Desdemona.
Bueno, pues para que esto no ocurra, la ciencia procura establecer mecanismos para evitarlo a través de su método científico. Bueno, ahora viene la penúltima razón por la que nuestro juicio puede verse equivocado, cuando juzgamos nuestra experiencia: el anumerismo. ¿Y qué es esto? Pues el anumerismo puede definirse como el analfabetismo numérico, la ignorancia de lo que significan los números. Y este sí que es un error común que puede tener consecuencias de todo tipo. Os traigo un ejemplo realmente llamativo. Mirad, en los años 70, un señor se encaprichó con jugar un número de lotería que terminaba en 48. Buscó uno, lo compró y le tocó el gordo. Cuando le preguntaron por qué compró ese número, específicamente contestó: soñé con el número 7 durante 7 noches seguidas, y 7 por 7 igual a 48, que tiene delito, y le tocó el gordo. Bueno, las consecuencias casi nunca son tan beneficiosas. Otro ejemplo, para no excluir a los políticos que tienen que estar en todos lados. Este es de fuera de España porque es mejor con los amigos, no hablar ni de religión ni de política, y con los tipos que corren mejor tampoco de fútbol. Bueno, la senadora Marian Tevedo, que es republicana por Colorado, afirmó no hace mucho que las estadísticas demuestran que el embarazo en adolescentes disminuye significativamente después de los 25 años. Hombre, es verdad, pero es que demuestra que eres una ignorante. O este otro ejemplo, de aquel caso del tipo que viajaba mucho en avión. Calculó las probabilidades de que hubiera una bomba en el avión. Eran muy bajas, pero no lo suficientemente bajas para él. ¿Y qué hizo? Pues desde entonces viaja con una bomba, porque se dice a sí mismo: la posibilidad de que haya 2 bombas en un avión es infinitesimal. Anumerismo. Bueno, otro ejemplo más. Y este es la confusión entre los datos de Río. ¿Cuándo se da? Cuando no se aclara el contexto. Esto es muy frecuente en la noticia de los periódicos y de la televisión. Es un método que se usa mucho cuando quieres causar alarma, si no te explican qué tipo de riesgo es. Por ejemplo, si yo os digo: el riesgo de tener un infarto a los 50 años es un 50% más alto si se tiene el colesterol alto. Como diría el marqués de Leguineche, acojona. ¿Qué hacíais? ¿Os vais a hacer un lavado de sangre ahora mismo? Pero si yo os digo: el riesgo añadido de tener un infarto si tienes el colesterol alto a los 50 años es el 2%. Pues más probablemente pediríamos ahora con el hematólogo, pero cuando haya hueco en la consulta. Pero si finalmente nos dicen: de 100 hombres de 50 años con el colesterol normal, se espera que 4 tengan un infarto. Y de 100 que lo tuvieran alto, se espera que 6 tengan un infarto. Esto expone claramente las frecuencias. Es la misma información, pero más entendible. ¿Por qué? Porque 6 es un 50% más alto que 4, riesgo relativo. Es 2% más alto, riesgo absoluto. Pero si vemos las frecuencias, vemos claramente de qué nos están hablando. Esto se debe a que las cifras sin contexto a veces son poco intuitivas y tienden a malinterpretarse. Si se os da una cifra, pedid aclaraciones, porque frecuentemente no las entendemos bien. Bueno, ahora otro ejemplo de anumerismo, algo más sofisticado, y esto os puede ayudar a quedar bien delante de la familia, de los cuñados, por ejemplo, o facilitaros el premio en un concurso de televisión, que también no estaría mal. Vamos a imaginar un concurso televisivo. Kiko Ledegar, he puesto un Telefunken ahí para que se vea que es antiguo, y estamos ante el clásico juego de las 3 puertas, para que el Minia, por favor. Esta mañana me ha dicho que me ibas a ayudar. Ella es la concursante. Bien, gracias. Venga con nosotros. Ella no está en el juego, no está conchavada ni nada. Bueno, él os dice: detrás de estas 3 puertas hay 3 cosas. Una de ellas tiene premio y 2 no. Elige una. La 3 eliges. Muy bien. Y ahora yo te digo: ¿eliges la 3? Te doy un rollo muy largo que lo daba Kiko Ledegar y yo no lo sé dar. Y te digo: muy bien, pues ahora te voy a abrir una puerta. Un momento que vaya aquí, que no es tan fácil. Perdón. Quietos todos, no os pongáis nerviosos. Aquí. Te quedan 2 puertas. Y ahora te pregunto, y esta es la pregunta clave: ¿quieres cambiar de elección? No. ¿Qué haríais? ¿Cambiaríais de puerta o no? Levantar la mano los que sí. 1, 2, 3, 4. Levantar la mano los que no. Muchos más. Muy bien. Muchas gracias, Herminia. No has hecho muy bien. Bueno, ¿me ha tocado premio o no? Luego lo sabrás, o no te lo puedo decir.
¿qué haríais? Pues la mayor parte no cambia. Pues mirad, este es el proceso que estamos recorriendo. En la primera elección con 3 puertas, está claro, hay un 33% de posibilidades de acertar y un 66% de no acertar. Yo creo que eso no es discutible. Luego se os pide una nueva decisión. ¿Queréis cambiar la primera o no? Y este es el momento clave. Hay que tener en cuenta, y por eso está aquí el ejemplo, cómo aplica esto, que ahora hay información nueva. El presentador ha abierto una puerta, claro, sin premio. Por lo tanto, realmente os está preguntando, dada la nueva información, ¿quieres usarla o te mantienes en la situación anterior? Si eliges no cambiar, te mantienes en la situación en la que tenías un 33% de posibilidades de acertar. No sales de ahí. Y no cambias nada. Realmente no es una decisión nueva en cuanto a puertas, sino que os pregunta si quiere cambiar la decisión. Si elegís cambiar, entonces la elección es entre dos opciones. Una con premio y otra sin premio. Por lo tanto tenéis un 50% de posibilidades de acertar. Dado que hay una con premio y otra sin premio. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque nos da una visión por encima del mundo de las probabilidades. Una cosa, que las nuevas informaciones tienen que modificar nuestra visión, y otra, que a veces los cálculos no son intuitivos, aunque parezcan sencillos. Y por si no me creíais, os traigo una página de la Universidad del Sur de Carolina dedicada a mostrar exactamente lo que os he dicho. Se dan 3 opciones y te piden que elijas una. Y una vez la has elegido, te preguntan si igual que con las puertas. Según lo que respondes, el sistema te dice si hubieras ganado o no hubieras ganado. Y podéis ver que después de jugar 50 veces, 25 cambiando y 25 sin cambiar, el sistema dice que cuando cambié acerté 15 de 25, un 60%. Y cuando no cambié, acerté 8 de 25, un 32%. Así es la vida. Bueno, vamos a tocar finalmente el último gran confundidor de los que vamos a hablar hoy. Se trata del efecto placebo. Vamos muy bien, casi hemos terminado. Se empezó a hablar de este efecto cuando un señor, Elisha Perkins, patentó y distribuyó unos tractores que llamaba él, que servían para curar casi de todo: la inflamación, el reumatismo, la cefalea, la debilidad muscular, casi cualquier cosa. Y estaban hechos de un metal especial y se vendían muy caros con su estuche y todo. Seguramente esto suena de algo, ¿no? Bueno, el caso es que este señor se hizo muy famoso y muy rico con este sistema. Pero John Hygar, un médico escocés, a este le pareció que no todo estaba bien con esta idea, y lo comprobó, utilizando unos tractores simulados, a modo de placebos, y comprobó que el efecto era parecido usando los originales con los suyos. Y lo publicó en un artículo presentado ante la Sociedad Literaria y Filosófica de Bath, que se titulaba "De la imaginación como una causa y una cura de los desórdenes del cuerpo, ejemplificados por los tractores ficticios y las convulsiones epidémicas". No vendía nada este hombre, seguro. Bueno, en él dice literalmente, aquí, esta es una parte, la parte que nos interesa: en un estado irritable de la mente, fuertemente agitado entre la esperanza y el miedo, las palabras y la apariencia de un médico amigo, cuando se corresponden la una a la otra, tienen una potente y saludable influencia. Bueno, resumiendo lo más importante de su escrito, para él, la reputación del médico, la novedad del tratamiento y su coste son factores muy importantes en cómo el paciente se siente. Fue Henry Knowles Beecher quien estaba de médico en la Segunda Guerra Mundial, y un día pues se enfrentó con un herido. No tenía morfina, esa morfina, esta que veis aquí, que dame morfina, le ponían así, bueno, pues no tenía. Entonces, ¿qué hizo? Le puso suero salino, que sí tenía, y vio, sorprendido, que el efecto era como el de la morfina y no había una explicación fisiológica para eso. Bueno, pues después de la guerra exploró y desarrolló esta idea, y ya entonces le dio el nombre de efecto placebo. Bueno, pues muy resumidamente, en el efecto hay varias posibles relaciones entre un tratamiento y una curación. Una, que el tratamiento tenga un efecto normalmente beneficioso. Otra, que actúe lo que se llama la vis medicatrix naturae, que es la fuerza curativa de la naturaleza. Se sabe que hay muchas enfermedades que son autolimitadas y que tienen su curso y su remisión espontáneas, y algunas no lo son, pero el organismo a veces se sobrepone a ellas en las circunstancias correctas. Otra posibilidad es que se dé el efecto placebo, que significa te complaceré. Esto puede ocurrir incluso sin dar medicamentos.
Y si se da los síntomas, y recalco esto, solo los síntomas pueden mejorar sin que haya una intervención real, medicamentosa, instrumental, la que sea. En estos casos, como decía Heigar, la fe del terapeuta en el tratamiento y del paciente en el terapeuta se refuerzan mutuamente. A veces este efecto, el del médico que actúa como placebo, puede llegar a ser incluso más potente que el efecto placebo de los fármacos. Es el caso de algunas grandes figuras, que solamente con recibir al paciente, el paciente ya se siente mejor. O cuando vienen a arreglarte la lavadora, que cuando vienen está arreglada. Pues bueno, el efecto placebo puede hacernos creer que nuestra intervención ha sido beneficiosa, pero porque el paciente se siente mejor sin que se corresponda con una realidad médica ninguna. Sobre el efecto placebo hay muchísimas controversias, porque algunos dicen que conseguir que el paciente se sienta bien pues es suficiente y que eso es un efecto terapéutico directo, pero otros dicen que es una manera de engañar o de sugerir un engaño al paciente. Pero es una polémica que escapa a esta conferencia y no voy a entrar ahora, como tantas cosas de las que hemos apuntado solo, pero debemos quedarnos con que el efecto placebo puede ser un mecanismo de error, porque podemos juzgar que un resultado mal y creer que fue nuestra intervención lo que causó la mejora y no era verdad. Bueno, en resumen, cuando estamos aprendiendo o interiorizando información, tenemos que utilizar fundamentalmente la información escrita, sopesar la evidencia que se nos presenta, estar atentos a los posibles sofismas y no dejar que la información más disponible tome el protagonismo. Por el otro lado, cuando queremos juzgar nuestra experiencia para transmitirla, debemos saber que el azar puede confundirnos, que las cosas a veces cambian porque está en su esencia cambiar, que no debemos favorecer las explicaciones que estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos, que debemos evitar dejar que las informaciones muy dramáticas o muy publicitadas nos condicionen, que debemos estar atentos a las cifras, porque como decía aquel, la matemática es el alma de las cosas, y que debemos conocer y manejar el efecto placebo siempre en el bien de nuestros pacientes. Bueno, esta es la lista de las fuentes que he utilizado para preparar esta conferencia. Si alguno la quiere, tengo aquí fotocopias, de manera que no tenéis por qué escribirlas si alguno la quisiera. Y por favor, rellenar la encuesta y la entregáis. Si hay alumnos de metodología, como íbamos a pasar lista, poned el nombre. Era una broma. Bueno, muchas gracias.